bueno, felizmente han salido una serie de tratamientos cuya finalidad es evitar que esta enfermedad avance. Esta es la agenda que vamos a llevar, ¿no? Y acá el concepto, ¿no? Es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria del sistema nervioso central, tipo inmunológico, que cursa en brotes y remisiones, de evolución progresiva. Es la causa más común de incapacidad neurológica en adultos jóvenes. Mayor incidencia en la latitud norte, ¿no? Del Ecuador hacia arriba, ¿no? Pero sin embargo, también en la zona sur, donde estamos nosotros, también se ve bastantes casos también, ¿no? No como con la latitud norte, pero sí también vemos bastantes casos acá en el sur. Más es en raza blanca y en mujeres. Cuando a mí me enseñaron esta clase hace muchos años, mis profesores me decían, no, eso nomás sucede en en los blancos, en los descendientes de los gringos, me decían, ¿no? Y eso es mentira, ¿no? Vemos en nuestra raza también estos casos, ¿no? Es más en jóvenes, ¿no? Eso es importante, ¿no? En niños y jóvenes, ¿no? Se ve la enfermedad. Afecta el cerebro y la médula espinal alta, o sea, la médula cervical. ¿Y esto qué significa? Que cuando ustedes quieren hacer un descarte, van a pedir una resonancia magnética de cerebro, con contraste, por supuesto, y una resonancia magnética de columna cervical, porque son los dos sitios que atacan la enfermedad. Comienza entre los 20 a 40 años, afecta más a mujeres, pero también se presenta en niños. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? ¿No? Porque como ustedes van a ver después en las placas de resonancia magnética, se parece a veces a la enfermedad multiinfartos, ¿no? Y otras enfermedades, ¿no? Entonces, es importante la edad, ¿no? Yo a veces a mis residentes les ponía la placa, a ver, dígame, háblenme de la placa. Entonces, a mí me decían, doctor, es una enfermedad vascular cerebral. Tú antes de contestar deberían preguntarle a qué edad tiene el paciente. Si es joven, es más probable que sea esclerosis múltiple. Y si es adulto, ¿no? O sea, adulto mayor, más de 40 años, más de 45 años, ya podría ser una enfermedad vascular cerebral o otra enfermedad, ¿no? Es causada por el daño a la vaina de mielina y luego los axones. Cuando se daña la vaina de mielina, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. Los axones son los primeros, los axones son los primeros que se afectan, ¿no? Entonces, yo compraba un axón o un cable eléctrico, ¿no? En la cual el cobre es el axón y la envoltura del cable eléctrico es la parte de plástico, no es la mielina. Entonces primero ataca la mielina y le va quitando la mielina, y al quitarle la mielina quedan como los alambres pelados, algo así, ¿no? Haciendo la comparación, y no pasa pues bien la transmisión nerviosa, ¿no? Entonces el daño al nervio es causada por inflamación, la cual ocurre cuando las células inmunitarias del propio cuerpo atacan al sistema nervioso central. Pueden presentarse episodios repetitivos de inflamación en cualquier área del cerebro, encéfalo y columna cervical. Es decir, que la enfermedad no tiene una localización precisa, ¿no? Por decir, ataca siempre tal zona, la zona de la ínsula, por decir, ¿no? No, depende del brote. El brote puede ser en la parte supratentorial, en la parte infratentorial, puede ser en la columna cervical, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aparecen lesiones desmielinizantes, degenerativas y crónicas del sistema nervioso central. ¿Están escuchando bien, no? ¿Sí? Hola. Sí, sí se Ya, escucha. okay. La esclerosis, entonces haciendo un resumen, ¿no?
Esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria, crónica del sistema del cerebro y de la médula espinal autoinmune. Hace 170 años que se describió por primera vez la esclerosis múltiple, 60 años que se postula su origen autoinmune y solamente 30 años que se dispone de tratamientos. 2.5 millones de pacientes en todo el mundo, de ellos tienen esclerosis múltiple, de ellos el 50% no tratados. Afecta a las mujeres, en su mayoría jóvenes, 2-1 más o menos la proporción, suele iniciarse en las primeras décadas, atacando niños, como les he dicho, ¿no? Los síntomas clínicos se producen periódicamente y en última instancia conducen a la progresión de la incapacidad constante. La esperanza de vida es de 5 a 10 años menor que la de personas no afectadas. La esclerosis múltiple tiene un impacto importante y global en la familia social y la vida profesional, porque la va discapacitando al paciente. Afecta a niños, les he dicho, existe gran variedad de tratamientos por vía inyectable y por vía oral, ¿no es cierto? Pero el tratamiento es muy costoso, ¿no? El más barato cuesta aproximadamente 10.000 soles mensuales, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Nosotros en el Loaiza pues tenemos que pelear con el SIS, el Seguro Integral de Salud, para que nos compren el medicamento, ¿no? Y bueno, y el más barato, ¿no? Pero hay otros que son mucho más costosos, ¿no? Y hay medicamentos, ¿no? De primera generación, de segunda, de tercera generación, y también hay que tener en cuenta también, aparte de eso, la agresividad de la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad muy agresiva. Y entonces ahí hay que darle medicamentos mucho más potentes, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, en cuanto a la inmunopatogénesis, la esclerosis múltiple involucra una dinámica compleja de inflamación, desmielinización y herimiento axonal y astrocitosis. Las teorías más frecuentes apuntan hacia un virus o un defecto genético, o una combinación de ambos. Se ha descrito que los que tienen Epstein-Barr, el virus de Epstein-Barr, son los que más desarrollan la enfermedad, ¿no? Un momentito, por favor. Eh, los estudios geográficos indican que puede haber un factor ambiental involucrado, ¿no? Eh, las personas con antecedentes familiares de esclerosis múltiple y las que viven en áreas geográficas nórdicas, donde es más común, tienen mayor riesgo de padecerla. Hubo una tesis que el déficit de vitamina D que da el sol, entonces estaba involucrada en esta enfermedad, ¿no? Pero se hizo dosajes y no se encontró, ¿no? Entonces, pero sin embargo, los estudios demuestran que más es en la, el, en la zona, en la zona nórdica. Los orígenes es genética y ambiental. Hay también familias, ¿no? Que tienen la enfermedad. Hay otros que no. Es una enfermedad autoinmune a nivel molecular. Hay similitud estructural entre un agente infeccioso desconocido y componente del sistema nervioso central, lo que causaría confusión en el sistema inmunitario, un proceso llamado mimetismo molecular. La barrera de protección hematoencefálica en esta enfermedad no funciona bien y las células T autorreactivas la cruzan, ¿no? Entonces nuestro sistema de defensa, ¿no? La barrera hematoencefálica no funciona y entonces estas células T se meten al organismo y lo atacan al sistema nervioso, ¿no?
Estas células T atacan primero a la mielina, produciendo desmielinización, y a la vez hay un proceso inflamatorio que es facilitada por células inmunitarias de elementos solubles como la citosina, proteasas y las metaloproteínas. Hay presencia de anticuerpos contra los oligodendrocitos de la vaina de mielina. Hay activación de linfocitos T, citotóxicos, macrófagos, con liberación de bradykininas, interleuquinas u otras citoquinas. Hay activación del interferón gamma proinflamatorio. Entonces, todo eso es una cascada que interviene pues, en la apoptosis de las neuronas, ¿no? Después. Entonces, acá, disculpen la diapositiva que tengo en inglés, ¿no? Tenemos en los Estados Unidos más de 400.000 casos, ¿no? En la Unión Europea, 100.000 casos. Acerca de 200 nuevos casos son diagnosticados cada semana. Se dice que hay 2.5 millones de casos en el mundo, ¿no? Más ataca en mujeres, ¿no? Pero también ataca también en todas las razas y en las y en las y la etnicidad, ¿no? Ataca a niños también, ¿no? También está relacionado con algunas enfermedades, ¿no? Como enfermedades del intestino, la diabetes, la tiroides, ¿no? Parece que mucho también tiene que ver la microbiota acá, ¿no? Son teorías que todavía no están demostradas. Entonces, la microbiota, como ustedes saben, es las bacterias que están en el colon, en el intestino, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las zonas rurales se ve menos en las zonas de ciudad, ¿no? En las zonas rurales no tienen agua ni desagüe, ¿no? Entonces, y hay bastante parasitosis, ¿no? Entonces también hay otro estudio que los que tienen parasitosis poco desarrollan esta enfermedad, ¿no? O sea, parece que mientras más limpios somos, que nos lavamos las manos, hay muchas personas que, bueno, que se cuidan mucho de los alimentos, entonces parece ser que la microbiota no está bien formado, entonces hay pocas bacterias en la microbiota y parece que esto contribuye también a esta enfermedad, ¿no? Entonces es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Del sistema nervioso central. La fase recurrente remitente es la más común, 85%. Está definido que hay periodos, ¿no? En la cual ataca la enfermedad y luego hay periodos de remisión. Hay una fase también primaria progresiva, que es el 15% de los pacientes, es muy agresiva. Una secundaria progresiva es la parte tardía de la enfermedad. Un 50-60% de recurrente remitente, no como vamos a ver en la clasificación. 40 pueden desarrollar en 10 años esta secundaria progresiva, ¿no? Bueno, más o menos es 2.5, 2.8 millones de individuos en el mundo. La prevalencia es 1 sobre 1000 a 1 sobre 500, no más en el sexo femenino que en el masculino, ¿no? Más o menos entre 20 y 40 años, son personas jóvenes, menos del 5%, ¿no? De edad de 14 años y menos de 10% a la edad de 50 años, ¿no? Menores de 50 años. Pacientes son afectados con un rango de síntomas como cognitivos, visuales, musculoesqueléticos, sensoriales, ¿no? Intestinales y disfunción urinaria, ¿no? Es una enfermedad completamente discapacitante. ¿No? La latitud, como le he dicho, norte es donde más se desarrolla la enfermedad. Hay estudios de migrantes, ¿no? Que vienen. Y en esa zona, pues, hay poca exposición al sol. La vitamina D
no se sabe, hay estudios que dicen que está involucrada, pero no están probados, y lo mismo que la interacción genética, ¿no? También hay una teoría de los fumadores, ¿no? De que los fumadores desarrollan más la enfermedad. También del virus Epstein-Barr, como les he dicho, ¿no? Eh, que hay un estudio en la cual, un metaanálisis en la cual que se encuentra que un positivo, una gran mayoría de pacientes que tenían Epstein-Barr desarrollaron esclerosis múltiple, ¿no? Entonces acá la epidemiología, haciendo un resumen, ¿no? Varía en relación con el paralelo terrestre, máxima incidencia entre latitudes 40 a 60 grados del hemisferio norte, mínima incidencia a nivel del Ecuador. Es mayor conforme nos vamos alejando del Ecuador en ambos hemisferios, ¿no? Entonces, en ambos hemisferios vemos, ¿no?, que toda esta zona norte, ¿no?, es la que más ataca, ¿no? La incidencia de raza blanca es mayor que la raza negra, es más común y mayor que la raza asiática, es mayor en mujeres, incide más en ambientes urbanos, lo que les decía, y en los grupos sociales con un nivel socioeconómico medio o alto, ¿no? Distintas evidencias apoyan la participación de factores ambientales a la aparición de esta enfermedad. Hay estudios sobre, como ya hemos expresado, exposición al sol, vitamina D, dieta, interacción genética y el Epstein-Barr virus, ¿no? Entonces, ese es el perfil de la enfermedad, ¿no? Miren, la enfermedad tiene varios componentes, ¿no? Hay uno que es radiológicamente, eh, otro que es aislado, ¿no? Estudio clínico aislado, lo recurrente remitente, ¿no? Y así va aumentando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es el RIS? ¿No? Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan una idea, no, digamos que nosotros le pedimos una placa a un paciente por un dolor de cabeza y encontramos que hay o por un chequeo, ¿no? Encontramos un brote, ¿no? Sin síntomas. El CIS es es un brote ya, pero que tiene eh, un, este, una traducción clínica, y así las demás, ¿no? Entonces, vemos el tiempo, ¿no? El tiempo cómo va aumentando, perdón. Cómo va aumentando el tiempo, ¿no? Y no solamente el tiempo, sino cómo va, supongamos que acá sea el primer ataque, ¿no? Cómo se va perdiendo los axones, ¿no? Hay un periodo de inflamación, que es ¿no? Un periodo de pérdida axonal, ¿no? Y estos son los ataques recurrentes remitentes, ¿no? Entonces, estas son las formas clínicas, ¿no? Como ven, las formas recurrentes remitentes son las más frecuentes, las más benignas, felizmente, la secundariamente progresiva, ¿no? La progresiva recurrente y la primaria progresiva, que es bien agresiva, ¿no? Más es degenerativa que nada, ¿no? Entonces acá tenemos las formas clínicas como está descrito actualmente en la literatura, ¿no? Síndrome radiológico aislado, síndrome neurológico aislado, esclerosis múltiple recurrente remitente, la más común, sigue la secundaria progresiva, sigue la secundaria progresiva y la progresiva recurrente, ¿no? Esta es la característica, ¿no? Que da el brote y se sanan, o sea, remite, y se da el brote y se sana y remite, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean en jóvenes, por ejemplo, que se hayan quedado ciegos de un ojo, ¿no? Que no ven un ojo y que a las 3 horas vuelven a ver, hay que sospechar mucho de esclerosis múltiple. Entonces hay que pedirles, en primer lugar, una resonancia con contraste de cerebro y una resonancia cervical con contraste también.
con gadolinio, ¿no? Es importante. La tomografía no nos ayuda mucho, tiene que ser resonancia en estos casos, ¿no? Y si queremos agregar algo, le ponemos ahí en el pedido que hacemos al radiólogo, estudio por enfermedad desmilinizante, ¿no? O posibilidad de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces el radiólogo ya comienza a buscar, nos hace el corte lateral en FLAIR, que es importante, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces acá la historia natural de la enfermedad, ¿no? Ya visto en otro contexto. Acá tenemos la severidad, ¿no? Acá tenemos los diferentes tipos de esclerosis múltiple, ¿no? Y acá tenemos nosotros el volumen cerebral, ¿no? El volumen cerebral, perdón, esta es la pérdida axonal y el volumen cerebral, ¿no? Que se va perdiendo conforme va avanzando, ¿no? Y el periodo de inflamación, ¿no? El periodo de inflamación. Entonces, conforme pasan los años, no se ha perdido el volumen cerebral, hay una pérdida de la parte axonal, ¿no? Y, y la severidad del caso va aumentando, ¿no? Ok. Bueno, esto es lo que ya hemos hablado, ¿no? Como la recurrente remitente, la primaria progresiva, que es la más agresiva de todos, la secundaria progresiva y la progresiva recurrente. Hablemos de cada uno de ellos, ¿no? El síndrome radiológico aislado se describe en pacientes que presentan en forma incidental lesiones de la sustancia blanca del sistema nervioso central por resonancia magnética indicativas de esclerosis múltiple y que cumple con los criterios de Barkov-Pintoré, que son los criterios clínicos ya señalados para diseminación en el espacio, pero no presentan signos de síntomas de enfermedad. O sea que hay lesiones en la resonancia, que pueden ser de una a varias lesiones, pero no hay síntomas de enfermedad. El paciente está asintomático. Es como si a cualquiera de nosotros estamos asintomáticos, bueno, yo no, ustedes que son jóvenes, le pedirían una resonancia y le encontrarían pues un brote, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo denominan? ¿Usted ha tenido algún problema? Pérdida de visión, pérdida de fuerza, mareos, vértigo, etcétera, etcétera. No, nada, no tengo nada. La resonancia me la hice como un chequeo, ¿no? Una cosa así, o el doctor me pidió como un chequeo. Entonces, son necesarios estudios prospectivos futuros que nos permitan determinar si el síndrome radiológico aislado es una entidad clínica propia o es una forma subclínica o asintomática de la esclerosis múltiple. Se debería validar los criterios diagnósticos existentes, determinar la prevalencia, pronóstico, impacto en la calidad de vida y el inicio del tratamiento. El síndrome clínico aislado, ya acá sí hay clínica, es el primer síntoma de la enfermedad, episodio monofásico con síntomas reportados por el paciente, hallazgos objetivos que reflejan un evento focal. Puede ser unifocal o multifocal. Es causado por inflamación y daño en la mielina. Se debe desarrollar de forma aguda o subaguda y en ausencia de fiebre o infección. Debe prolongarse al menos por 24 horas con o sin recuperación. Puede presentar una recuperación parcial o total. Se corresponde a una lesión única en la sustancia blanca. Acá tenemos, ¿no? Un síndrome clínico aislado, que puede ser una neuritis óptica unilateral, puede ser un síndrome supratentorial focal, o puede ser un síndrome transtentorial o cerebelo, ¿no? O de fosa posterior. Y puede ser también una mielopatía parcial, ¿no? Una pérdida de fuerza en los brazos. De acá tenemos formas atípicas, ¿no? Neuritis óptica, esto no hay que tenerlo en cuenta porque es muy raro, ¿no?
salvo la fatiga que se puede presentar en el síndrome clínico aislado. La esclerosis múltiple recurrente, recidivante o recurrente remitente, que es lo mismo, es la más frecuente. Ya les he dicho que es el 80-90% de los casos, episodios o brotes agudos de disfunción neurológicas más o menos reversibles que se repiten a lo largo del tiempo y van dejando secuelas más o menos reversibles. La esclerosis secundariamente progresiva, el 50% de las formas de la recurrente remitente, tras un periodo de 10 años, empiezan a tener mayor número de brotes y secuelas no relacionadas con los brotes. Constituye el fenotipo que implica mayor grado de discapacidad. Acá tenemos esta placa, es importante, ¿no? Vemos acá. Esta enfermedad agarra el cuerpo calloso, como ustedes ven acá, todo esto es el cuerpo calloso. Es una de las pocas enfermedades que agarra el cuerpo calloso. Por ejemplo, estas lesiones no se ven, por ejemplo, en la parte vascular, ¿no? Digamos, en el cuerpo calloso no se ven, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean lesiones en el cuerpo calloso, este es el FRAR lateral, ¿no? Que lamentablemente en los radiólogos, cuando mandamos resonancia hay que mandarlos a sitios que conozcan de la enfermedad, ¿no? O ponerles ahí, ¿no? Estudio de enfermedades milinizantes para que nos hagan estos tipos de incidencias, ¿no? Entonces acá, esto es denominado los dedos de Dodson, ¿no? O las impresiones digitales de Dodson, ¿no? En el cuerpo calloso, ¿no? La primaria progresiva, solo un 10% presenta un curso progresivo desde el inicio de brotes invalidantes, no responden al tratamiento, ¿no? Ocrelizumab es el nuevo medicamento que ha aparecido para esto. Los síntomas no repiten debido a procesos degenerativos y no inflamatorios. O sea, tiene en la cascada de la enfermedad tiene más proceso degenerativo y poco inflamatorio, ¿no? Menos del 5% presentan recaídas, ¿no? Es progresivo recurrente. Entonces te verán, ya doctor, pero ¿y cómo se hace el diagnóstico? Bueno, hay los criterios diagnósticos de McDonald, que ya está establecido eso, que lo vamos a ver, ¿no? En la cual se basa en varias cosas, ¿no? En esta cruz, ¿no? La resonancia es una de las pocas enfermedades en la cual se necesita bastante en los exámenes auxiliares, porque clínicamente o radiológica o clínicamente tú puedes sospechar, pero no lo puedes demostrar, ¿no? Por ejemplo, el Parkinson, ¿no? No se demuestra, pero la enfermedad pues es bien clara, ¿no? Pero no, acá necesitamos la resonancia magnética. Necesitamos los potenciales evocados en menor escala, la clínica. Miren, antes nos decían, no, la clínica es la que manda, ¿no? Pero ven acá, la clínica es más chiquita. Y estudios de líquidos cefalorraquídeos. ¿Qué les parece? Entonces, nos basamos, ¿no? En exámenes auxiliares. Criterio de McDonald. McDonald es un estudioso de esclerosis múltiple y sus colaboradores, ¿no? Hizo unos criterios en 2010 y los presentó, ¿no? Presentación clínica, dice más de 2 brotes en 2 sitios anatomoclínicos, datos requeridos, ninguno. Más de 2 brotes en un sitio anatomoclínico, datos requeridos, resonancia magnética, criterios de Barkov o 2 lesiones más líquido cefalorraquídeo positivo. Después vamos a ver eso del líquido cefalorraquídeo positivo, ¿no? Un brote en 2 sitios anatomoclínicos, necesitamos cambios temporales en resonancia magnética. El periodo interscan, o sea, interresonancia magnética, antes nos decían que era cada 6 meses, ahora
se dice que es cada 3 meses, ¿no? Entonces, es caro pues, la resonancia magnética. Felizmente el servicio integral, el seguro integral de salud lo cubre, el salud cubre y múltiples los seguros particulares lo cubren, ¿no? Un brote en un sitio de anátomo clínico, resonancia magnética, criterios de Barcos o 2 lesiones, más líquido cefalorraquídeo positivo, más cambios temporales en la resonancia magnética. Y esta es la de 2017, la última que ha salido, ¿no? Acá, antes se necesitaba, pues, la diseminación en el espacio, quiere decir que haya lesiones, ¿no? Varias lesiones. Diseminación en el tiempo, que estas lesiones aparezcan, por ejemplo, que hoy día, o sea, que hace 3 meses le pedimos un CAT scan, o sea, un MRI o una resonancia magnética y que ahora tenía 2 lesiones, por ejemplo, y ahora le pedimos otra y tiene 4 lesiones. Eso se llama diseminación en el tiempo. O sea, que antes no tenía y ahora sí tenía, ¿no? Y diseminación en el espacio es que tenga, por ejemplo, una supratentorial, después otra infratentorial, después que tenga otra, o al mismo tiempo también en la columna cervical, ¿no? Entonces dice, cuando tiene más de 2 ataques clínicos, ¿no? Información adicional necesaria, ninguna. Más 2 ataques clínicos, una así como evidencia histórica clara de un ataque previo que involucra una lesión en una ubicación anátomo distinta, no se necesita mayor información, ¿no? Más de 2 ataques clínicos, una lesión, significa diseminación en el espacio, demostrada con un ataque clínico adicional que implica un sitio diferente al sistema nervioso central o por resonancia magnética. Un ataque clínico, más de 2 lesiones, diseminación en el tiempo, ¿no? Demostrada por un ataque clínico adicional o por resonancia magnética demostrada por una diseminación temporal demostrada por un ataque clínico adicional o por resonancia magnética y demostración de bandas oligoclonales específicas en líquido cefalorraquídeo. Un ataque clínico, número de lesiones 1, diseminación en el espacio demostrado por un ataque clínico adicional que involucra un área diferente o por resonancia magnética, y diseminación en el tiempo demostrada por un ataque clínico adicional o por la resonancia magnética o demostración de las bandas oligoclonales. Últimamente el gadolinio nos sirve también para demostrar que las lesiones que captan gadolinio son las lesiones agudas, ¿no? Entonces acá esto se diferencia de la otra en que nosotros, digamos, podemos encontrar en una sola resonancia una lesión antigua, una lesión nueva dado por que la lesión se incendia, ¿no? Se pone más luminosa, más hiperintensa con el gadolinio. Entonces esos son los criterios de McDonald. Es lo mismo, ¿no? Y todo lo que les decía, ¿no? Los dedos de Dodson, ¿no? Que es el tautomónico de la esclerosis múltiple, ¿no? O huellas digitales de Dodson, ¿no? ¿No? Esto de que en el cuerpo calloso, en el cuerpo calloso. Ustedes que ven además acá, fíjense, ven que hay gran atrofia cerebral, o sea, el volumen cerebral se va perdiendo. Y esto nos demuestra, pues, que no solamente es discapacitante en forma motora, sensitiva o de visión, sino que también la parte cognitiva se va perdiendo, ¿no? Porque se va atrofiando el cerebro, ¿no? Estos surcos, ¿no? Que me hacen recordar a la enfermedad de Alzheimer esto, pero es una gran atrofia cerebral por pérdida del volumen, ¿no? Esta es una placa de un paciente con esclerosis múltiple o múltiples lesiones, ¿no? Estas son las lesiones
¿no? Periventriculares, ¿no? En las zonas de hemisferios cerebrales y también en la parte posterior. En la médula espinal, ¿cómo son las lesiones en la médula espinal, no? Las lesiones en la médula espinal son hiperintensas en T2 y esta es la lesión, ¿no es cierto? Alargadas en su eje, paralelas a la médula, son excéntricas en el plano axial, pueden tener efecto de masa, deben ser menores que 3 cuerpos. Es decir, ustedes miden 3 cuerpos, cuando esta lesión mide más de 3 cuerpos, ya no es pues esclerosis múltiple, ¿no? Ya es una, eh, podría ser una mielitis óptica, ¿no? En la mielitis óptica también se ve este tipo de lesiones, pero mucho más alargadas, ¿no? Mucho más alargadas. Entonces, esto debe medir menos que 3 cuerpos vertebrales. Nosotros medimos de aquí a acá, esta es más chiquita, ¿no es cierto? Esto es. Bueno, y acá tenemos nosotros una comparación, ¿no? De enfermedades desmielinizantes también, en la cual vemos el nervio óptico, ¿no? Entonces, y también lo más importante, ¿no? Las lesiones en la columna vertebral, en la médula espinal, perdón. Pero la esclerosis múltiple ataca, ¿no? el nervio óptico, una sola, ¿no? En la neuromielitis óptica, ¿no? Acuaporina 4, porque hay neuromielitis óptica también que ataca, como ven, los dos nervios, el quiasma y las cintillas ópticas. En el MOG, que es otra enfermedad también desmielinizante, también ataca ambos nervios ópticos, ¿no? En la columna, en la médula espinal, no, acá ataca, no, casi la periferia, ¿no? O sea, no ataca la médula espinal. Entonces es más benigna. En el cerebro, ¿no? Acá está lo que les he dicho, ¿no? Los deodoxos, que atacan más la parte de las lesiones en el cuerpo calloso, ¿no? Ok. Entonces, el diagnóstico que vemos con los criterios diagnósticos, ¿no? De McDonald, entonces tenemos que tener en cuenta la diseminación espacial, la asignación temporal y la inflamación crónica del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, esto se ve o nos ayuda a hacer el diagnóstico, la resonancia magnética con gadolinio, o sea, con sustancia de contraste cerebral y cervical. Y el líquido se bloqueó con las bandas oligocronales. Y ahorita voy a explicarles eso. Y los potenciales evocados, que generalmente los visuales son los más importantes, ¿no? En la cual nosotros ponemos unos electrodos en la parte occipital, como un electroencefalograma, y mandamos unas eh, lucecitas en los ojos, unos estímulos visuales, que puede ser por medio de unos lentes llamados gaules o por medio de una pantalla, ¿no? Estímulos visuales, y esos estímulos visuales deben captarse en el electroencefalograma en la parte posterior. Entonces, cuando no los capta, quiere decir que hay compromiso de la vía óptica, ¿no? Entonces, en esa forma nos ayuda. Entonces, acá un poco de terminología, ¿no? Diseminación en el espacio, el desarrollo de lesiones en distintas ubicaciones anatómicas. Diseminación en el tiempo, la aparición de nuevas lesiones del sistema nervioso central a lo largo del tiempo. O sea que se les han pedido hace un mes y habían 2 lesiones y le piden ahora y vemos si hay 4 lesiones, hay una diseminación en el tiempo. Ataque, recaída o brote es una nueva lesión, ¿no? Indica exacerbación. Lesiones corticales, antes nos decían, ¿no? Que, bueno, si el paciente tenía lesiones y que convulsionaba, no era esclerosis múltiple, ¿no? Porque la esclerosis múltiple no ataca la zona cortical y no ataca la sustancia gris. Entonces,
y no, en la resonancia no se ve, pues. Pero con técnicas especiales como la recuperación, como la técnica, el software, recuperación de doble inversión de la fase sensible, la adquisición rápida preparada de secuencias de ecogradiente se ve pues que hay lesiones corticales también en la corteza, en la sustancia gris también. Y esos pacientes pueden tener convulsiones también, los pacientes con esclerosis múltiple. No es un síntoma muy frecuente, pero pueden tener convulsiones. Ok. Los síntomas son variables y depende de las áreas donde la han afectado, ¿no? No existe, digamos, un solo sitio donde, digamos, la esclerosis se presenta en la zona insular, por ejemplo. No, depende de dónde vaya el brote, ¿no? Es un albur, ¿no? Que un brote se vaya a la parte supratentorial, infratentorial o columna cervical. Su aparición es impredecible y varían de persona a persona. Su intensidad puede ser leve a severa, puede ser motivo de hospitalización. Los síntomas de inicio más comunes son dificultad para caminar, parestesias, diplopia es visión doble, vértigo, trastorno de la misión. Ceguera también de un ojo, ¿no? Neuritis. Los síntomas, ¿no? Puede estar relacionado con una neuralgia del trigémino, que es un dolor en la cara, en la hemicara, ¿no? El espasmo bifacial, ¿no? Esos guiños o tics que hay en la cara. Las convulsiones tónicas, ¿no? El escozor paroxismal, o sea, aquellos escozores que no calman, o sea, picazones, que no calman con antialérgicos ni con corticoides. Entonces, ojo, puede ser un síntoma de esclerosis múltiple. Pérdida abrupta del tono muscular, ¿no? Los drox attacks a veces, ¿no? Que van caminando y pierden fuerzas y se caen al suelo. Y luego recuperan, ¿no? Una fascia paroxismal. El signo del Hermit es un signo en el cual al nosotros poner las manos sobre la cabeza y tratar de hundir la cabeza hacia abajo, el paciente siente una descarga eléctrica, ¿no? Como una descarga eléctrica, entre comillas. Entonces se dice que es un signo del Hermit positivo. También puede haber coreoatetosis paroxismal, ¿no? O sea, movimientos involuntarios de las extremidades. Los síntomas se presentan como una serie de brotes ocupando espacio cerebral. Estos brotes progresan lentamente a lo largo del tiempo. Se cree que su génesis actúan mecanismos autoinmunitarios. Se distinguen varios subtipos de esclerosis múltiple y muchos afectados presentan formas diferentes de enfermedad en el tiempo. Ya lo hemos visto, ¿no? Puede haber monoparesia o paraparesia, 40%. Puede haber neuritis ópticas a un 22%, anestesias, o sea, adormecimientos, sensación de corriente, etcétera, como ustedes quieren llamarlo, en miembros superiores el 21%. Diplopia por oftalmoplegia en 12%. Vértigo en 5%. Ataxio en coordinación en 5%. Trastorno esfinteriano en 5%. Examen físico, espasticidad y déficit motor, Babinski positivo, Hoffman positivo, hipo o hiperestesia, o sea, la sensibilidad está disminuida o está muy aumentada también, ¿no? Apalestesia, asterognosia, signo de la Hermilla, lo hemos dicho, papiledema, atrofia óptica, oftalmoplegia del tercero o sexto paros, o sea, visión doble, y nistagmo también, ¿no? Entonces acá tenemos la gran variedad de localización de lesiones, ¿no? Problemas en la vista, tales como visión doble, movimientos incontrolados de los ojos, problemas del habla, ¿no? Habla farfullante, debilidad extrema o cansancio anormal, fatiga también se le llama, temblor en las manos, parálisis parcial o completa de una parte del cuerpo, pérdida de coordinación de los movimientos. La evolución, 15 años después de la aparición de los primeros síntomas, si no es tratada al menos el 50% de las pacientes conservan un elevado grado de movilidad. Menos del 10%, los enfermos mueren a causa de la esclerosis múltiple o sus complicaciones.
¿Existe una escala para medir la esclerosis múltiple de incapacidad? Sí, es la EDSS, ¿no? Es considerada una medida estándar y objetiva del resultado neurológico del estatus y de la progresión de la esclerosis múltiple. El EDS evalúa el grado de daños neurológicos en pacientes con esclerosis múltiple a clasificar la incapacidad en una escala de 0 hasta 10, ¿no? 0 quiere decir que el examen es normal. Y como ven acá van calificando, ¿no? Incapacidad, ¿no? Capacidad mínima, ¿no? Ayuda para caminar, silla de ruedas, ¿no? Y hasta la postración en cama y la muerte, ¿no? Entonces, esto, cuando yo veo a los pacientes, le digo a mis residentes, a ver, evalúen, no se evalúa diariamente, pues sí se puede evaluar cada 3 meses o cada 2 meses. Pero doctor, el paciente está en escala 2 y ahora está en escala 4, por decir así, ¿no? Entonces quiere decir que ha aumentado, ¿no? Entonces pide una resonancia magnética, ¿no? Para ver cómo está, ¿no? Entonces es una escala para medir la incapacidad, ¿no? Entonces acá está la escala, ¿no? No, corazón normal de 0, lo que hemos visto, sin incapacidad, incapacidad mínima, todavía incapacidad leve moderada, no, totalmente ambulatorio, camina sin ayuda, camina con ayuda, silla de ruedas, que esté confinado en cama. La EDSS, no se olviden. Entonces, cuando nosotros pedimos la ayuda diagnóstica, la resonancia magnética, hay que ver la secuencia, que tenga secuencia T2, FLAIR y gadolinio. O sea, gadolinio es la sustancia de contraste. El líquido cefalorraquídeo podría encontrarse leve proteinorraquia, o sea, proteínas, leve procitosis, aprodomino linfocitario, incremento de las bandas oligoconales y potencial evocado visual o potencial evocado somatosensitivo puede estar alterado, ¿no? Como les he dicho, ¿no? Estas son las lesiones agudas, ¿no? Como ustedes ven, ¿no? Se ven hiperintensas, ¿no? Hiperintensas en el T2, ¿no? Y cuando son pacientes muy, ya que han tenido lesiones muy profundas, se ven los black holes o los agujeros negros, ¿no? Quiere decir que ya es un poco fuerte la agresión, ¿no? Estos son los agujeros negros, ¿no? Los black holes. Ya, entonces las lesiones tienen que ser a una intensidad mayor que el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como ven acá, más o menos, ¿no? En T2, las placas de Glott tienden a fundirse con la señal hiperintensa de los ventrículos laterales. La resonancia sin contraste es incapaz de diferenciar, miren, esta resonancia sin contraste no es incapaz de diferenciar y acá con contraste ya vemos las lesiones. Entonces, por eso que la resonancia debe ser con contraste. Diagnóstico diferencial. Bueno, canal estrecho, neuropatía cervical, paraparesia espástica tropical, encefalomielitis aguda diseminada, leucodistrofia metacromática, degeneración combinada o subaguda, enfermedades de Bies-Bander, que solamente la doctora Eco se les va a ver esos casos, y la neuromielitis óptica spectrum disease, o sea, ahora se le llama espectro de la neuromielitis óptica, ¿no? Porque abarca varias patologías. El pronóstico es de acuerdo a la edad, género y complicaciones. Generalmente depende de la rapidez del tratamiento. También depende del tipo de esclerosis múltiple. Entonces, en el pronóstico hay que ver factores favorables y factores desfavorables. Por ejemplo, comienzo de edad temprana es favorable. Comienzo después de los 40 años es un factor desfavorable. El sexo femenino es favorable. Sexo masculino desfavorable. Es más agresivo cuando es en sexo masculino.
Síntomas de comienzo visuales y sensitivos es favorable. Comienzo con síntomas motores o cerebelosos es desfavorable. Periodo prolongado entre el primero y segundo brote es favorable. Recurrencia precoz después del primer brote es desfavorable. Poco brote durante los 2 primeros años es favorable y elevado número de brotes durante los primeros años es desfavorable, ¿no? ¿Hay impacto en los pacientes? Por supuesto que hay impacto en, la, en los pacientes, ¿no? Hay la incapacidad física, ¿no? Tiempo mediano para necesitar de bastón y muletas, 15 años, pues eso depende también del tratamiento, ¿no? Tiempo mediano para confinamiento en silla de ruedas, 25 años. Durante la etapa recidiva, remisión, las recidivas son grandes contribuyentes para la incapacidad. Disfunción cognitiva, como ya hemos dicho, 43 a 65%. Reducción de la vida, 5 a 7 años, la expectativa de vida, ¿no? El 50% de los pacientes mueren por causas relacionadas a la enfermedad, ¿no? Complicaciones sobre todo, ¿no? El tratamiento, ¿no? Entonces existe una serie de tratamientos, ¿no? Esta es la línea del tiempo de medicamentos aprobados por la Drug Administration, la FDA, en Estados Unidos para esclerosis múltiple, ¿no? Se comenzó con los interferones, ¿no? Y bueno, hasta últimamente que tenemos, y la mayoría eran inyectables. Acá la fingolimod fue los primeros casos con pastillas, ¿no? Y acá tenemos la craedribina, que también que son con pastillas, y estos es semanales, ¿no? Y acá los últimos ya se usan más 2 años y ahí se para el tratamiento, ¿no? Bueno, y también hay que tener en cuenta en el tratamiento los, eh, los fenotipos de la esclerosis múltiple, ¿no? El síndrome clínicamente aislado, el síndrome aislado, ¿no? El RIS, el CIS, remitente recurrente, múltiple severa, de gran actividad, primaria progresiva, ¿no? En la cual está el ocrelizumab. Ya, entonces acá tenemos los tratamientos, ¿no? Los tratamientos para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Pero acá lo más importante, ¿no? Ustedes se van a hacer su internado, su FERUNS. Entonces, si es que hay un tratamiento, si es que hay un caso de un brote de una esclerosis múltiple que comprometa al paciente, ustedes no son neurólogos, están en provincia, sí le pueden dar tratamiento, sí. Sí es fácil, ¿no? Corticoide, metilprednisolona que hay en todas partes del Perú. 1 gramo cada 24 horas por 5 días aproximadamente. El paciente lo internan, ¿no? También puede ser ambulatorio, ¿no? Que todos los días vaya ¿cómo se llama? A la clínica, al hospital y le pongan. Mejor es internado, ¿no? 1 gramo, ¿no? Por 5 días. Es lo primero que hay que hacer. Después ya viene el tratamiento del curso de la enfermedad. Entonces, al ponerle esto, ¿no? El tratamiento de los brotes, lo pueden mandar a Lima, lo pueden mandar a los centros especializados, ya para los hospitales tipo 3, ¿no? Como el OAISA, 2 de Mayo, etcétera, o el Instituto de Ciencias Neurológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tratamiento del curso de la enfermedad y tratamiento de los síntomas, ¿no? Porque también hacen depresión, hacen dolor neuropático, hacen espasticidad, entonces hay que tratarlos con esto, ¿no? Ok, entonces el tratamiento que lo pueden hacer ustedes en provincias es metilprednisolona, 1 gramo por 3 a 5 días, ¿no? Generalmente se recomienda 5. Y luego pasar a prednisona bioral hasta que lo envían a Lima. 15 a 30 días. Inicio del tratamiento por vía oral
O sea, no iniciar el tratamiento por vía oral, hay que iniciarlo con vía endovenosa, porque exacerba el brote si es que es neuritis óptica, por ejemplo, ¿no? 40% de pacientes no responden a la corticoterapia, hay que ser plasmaféricos, casi se nos complica la cosa. Pero generalmente no es, algunos pacientes que es de 40 dicen el 20%, no son muchos. Tratamiento de primera línea, tenemos los interferones beta 1A, el acetato de glatiramero, llamado Copaxone, el teriflunomida, y otros sintomáticos como el baclofeno, pregabalina, antidepresivos, psicoterapia. Eso lo pueden dar en todas las líneas. El Revif, que es el interferón beta 1A, lo cual tenemos una experiencia de, bueno, en el tiempo que estaba en el OAISA he tenido hasta 25 pacientes. Se usa subcutáneo, 4.4 miligramos 3 veces por semana, ¿no? Generalmente se le da un aparatito al paciente también, para que no esté yendo al hospital, que es como un sello Trodac, esos sellos. Ahí le cargamos nosotros el medicamento y ellos mismos se lo colocan, ¿no? Y luego nos traen el aparatito, lo volvemos a cargar y así. El acetato de glatiramero, el Copaxone, ¿no? Llamado comercialmente, es un inmunomodulador específico del tratamiento de la esclerosis múltiple recurrente remitente. Es de uso subcutáneo. Ya, es un copolímero sintético compuesto por una mezcla aleatoria de 4 aminoácidos que modifica la respuesta inmunitaria que produce en el sistema nervioso central, la inflamación, la disminución y la pérdida axonal de la esclerosis múltiple recurrente remitente, que para eso se usa. Neuroinmunomodulador, se usa solamente subcutáneo, 40 miligramos 3 veces a la semana, mínimo cada 48 horas. Grupo de riesgo, no, el embarazo, mire, de todos los tratamientos, este es el que tiene categoría B, ¿no? O sea que podría usarse, ¿no? Reduce el 30% de los ataques recurrentes remitentes. Generalmente, ahora que se usan los tratamientos que son por 2 meses, por decir un año y 2 meses del siguiente año, entonces se les recomienda a los pacientes que, como son pacientes jóvenes, mujeres, que han planificado tener un hijo, que lo tengan dentro de ese lapso que están sin tratamiento, ¿no? Tratamiento de segunda línea, el natazolumab, el fingolimod oral 5 miligramos diario, ¿no? Ese es el primer tratamiento oral que salió. Tenemos experiencia de los 2 medicamentos en el Hospital Loaiza, ¿no? Muy buenos. El natazolumab se usa endovenoso, en infusión después de la dilución. Dosis en adulto 300 miligramos cada 4 semanas, o sea, cada mes, vía infusión endovenosa en 1 hora, una autorizada durante 1 hora después de la infusión. Estos pacientes vienen al hospital, nosotros les ponemos el tratamiento, esperan 1 o 2 horas y se van a su casa, ¿no? Se une la alfa-beta 1 integrina dentro de los leucocitos, su mecanismo de acción. Estos son los estudios que los valoran. Reduce los ataques recurrentes remitentes en un 68% durante 2 años y la progresión de la invalidez en 42%. La mejoría de aparición de los números de lesiones en resonancia magnética con gadolino en 92%. Riesgos, bueno, sí hay bastante riesgo, ¿no? Discapacidad renal o hepáticos, categoría C, no se debe usar en embarazo, ¿no? Como baja la defensa, puede producir una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Por eso hay que hacer el test de pacientes para anticuerpos del antivirus JC, ¿no? Durante y después del tratamiento. Entonces, cuando vemos que no van bien, le pedimos su resonancia y su dosaje, pues, del anticuerpo del virus JC, ¿no? El fingolimod actúa secuestrando los linfocitos en los ganglios linfáticos, se pertenece a los medicamentos llamados moduladores de los receptores de fibroxina 1 fosfato,
Actúa al disminuir la acción de las células inmunes que pueden causar daño a los nervios. Es un tratamiento modificador del curso de la enfermedad. Se usa en adultos y en niños mayores de 10 años. La presentación es fácil, una capsulita diaria. Se toma una vez al día, con o sin alimentos, a la misma hora todos los días. Puede ser con el desayuno. Todos los días hay que tiene que tomar el medicamento. Es de 0,5 miligramos día. Se recomienda monitorización al administrar la primera dosis. Entonces se realiza un electrocardiograma, porque puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, medirla durante las primeras 6 horas. O sea, cuando se le va a usar, 6 horas se le tiene en el hospital, ¿no? Para monitorizarlo, pues. Y lo mismo también se recomienda una evaluación oftalmológica antes del tratamiento, ¿no? Porque hay pacientes que tienen problemas maculares, de retina, y el tratamiento pues podía empeorar eso, hay que conversar con un oftalmólogo. Después tenemos el teriflunomide, es también un fármaco oral, ¿no? Modificador, es un fármaco modificador de enfermedad, se usa para esclerosis múltiple recurrente remitente. Los efectos adversos frecuentes son diarrea, náuseas, caída del cabello, como una quimioterapia. Mecanismo de acción, inhibiendo la enzima DHODH, que es una enzima mitocondrial, selectiva e irreversiblemente afectando la proliferación de linfocitos activados. Por medio de la inhibición de la DHODH, la teriflunomida aplica sus efectos a limitar la expansión de las células T, como hemos visto, y B estimuladas en la periferia, reduciendo el número de células T y B patogénicas disponibles para migrar al sistema nervioso central. Estos son los estudios que Penso, Tower, Topic. Beneficio en perfil de riesgo de esclerosis múltiple recurrente, remitente y en recidivas, ¿no? Resultados consistentes en eficacia por diferentes poblaciones y actividad de enfermedad, o mejor en eficacia con dosis de 14 miligramos. No efectos adversos tardíos. Hay que tener en cuenta hacerle un perfil hepático al paciente, ¿no? Y tener en cuenta que es totalmente tóxico para las pacientes embarazadas, ¿no? Pacientemente y en pacientes tratados con liflunomide, que es un medicamento similar que se usa para artritis reumatoidea y enfermedades del colágeno. En tercera línea tenemos el antizumab de entrada, que es un anticuerpo monoclonal, pacientes adultos con esclerosis múltiple recurrente remitente como enfermedad activa y definida. Se recomienda la monitorización de las funciones vitales y función hepática durante la perfusión endovenosa del medicamento. La dosis recomendada es de 12 miligramos día, administrada por perfusión endovenosa, en 2 ciclos de tratamiento inicial, con hasta 2 ciclos adicionales si es necesario. Estos medicamentos ya, como ven, en el 2013, últimos, ya no se usa, ya de ahí se descansa, ¿no? O sea, se usa en 2 ciclos de tratamiento, hasta 2 ciclos adicionales si es necesario. Y este también es otro parecido, el cladribine, el Mavenclad, no está indicado para el tratamiento de la esclerosis múltiple recurrente remitente, muy activa, y en pacientes adultos se administra vía oral discontinua y en dos cursos. El tratamiento más o menos cuesta 100,000 soles el tratamiento completo. En cada curso de tratamiento de 2 semanas, uno al inicio del primer mes y otro al inicio del segundo mes del año. De ahí hasta el siguiente año, ¿no? Cada semana del tratamiento consiste en 4 días en los que el paciente recibe 10 miligramos o 20 miligramos como dosis diaria única, dependiendo del peso corporal. El ocrelizumab es un medicamento que se usa para la esclerosis múltiple progresiva, ¿no? O sea, la más severa. Su nombre es Ocrevus, está indicado, ¿no? Para la esclerosis múltiple recurrente remitente muy agresiva, pero más se usa para la esclerosis múltiple primaria progresiva.
Se administra el único fármaco que hay para la esclerosis múltiple primaria progresiva. Se administra una infusión de cada 24 horas, ¿no? Sin necesidad de monitoreo adicional. Reduce la progresión durante 5 años. Estos son los estudios. Se ha demostrado poder frenar de forma significativa la progresión de la discapacidad en 12 a 24 semanas en pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva. Estos son los medicamentos, como ustedes ven ahí, ¿no? Cómo se usa. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, con mucho gusto. Yo la diapositiva la voy a enviar, se la voy a enviar a ustedes. ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? Con mucho gusto, vamos para. ¿Está claro todo? Doctor, buenos días. Buenos días. Sí, ¿cuánto tiempo puede pasar para que una persona que vive, no sé, por el Ecuador o aquí en Perú, o sea, después de haberse mudado a una latitud alta en el norte, para que pueda ser considerado un factor de riesgo en esa persona? Bueno, o sea, una paciente que vive acá y se va a vivir a Estados Unidos, algo así. Sí. Entonces, bueno, depende, pues no todos hacen la enfermedad, ¿no? Pero depende pues, de varios factores, ¿no? Factores genéticos, factores de enfermedades previas, Epstein-Barr, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el paciente, independientemente, si se queda acá, es que le he podido dar acá, ¿no? Y si se va allá, le he podido dar allá. Generalmente son factores, es al revés, ¿no? Factores que viven allá y que vienen acá, ¿no? Entonces allá tienen mayor riesgo por eh, por la zona en que viven, en la zona fría, ¿no? Inclusive hay un estudio de los que dicen los que han nacido en invierno son más propensos a ser esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, y bueno, y los factores de riesgo que pueden tener. Doctor, buenos días. Buenos días. Un diagnóstico, usted mencionó que utiliza. No te escucho bien, ¿puedes hablar un poquito más fuerte o pegar ante el micro? Buenos días, doctor. Usted mencionó que en la guía diagnóstica se usa la resonancia magnética con gadolinios, pero también mencionaron sobre líquidos cefalorraquídeos, sobre Ah, sí. Buena oligonucleotidas. pregunta. Sí, Voy a profundizar un poquito más. sí. ¿Cómo se llama? Disculpen. Bueno, cuando ustedes tienen un diagnóstico de una esclerosis múltiple, o sea, radiológicamente, entonces hay que hacerle un estudio de líquido cefalorraquídeo, porque si no los seguros no nos van a aceptar, ¿no? Entonces se le hace una punción lumbar y se saca el líquido cefalorraquídeo y se manda acá, bueno, que yo sepa, no sé si hay otros que están haciendo, ROE, laboratorio ROE, tú le pides ahí estudio de bandas oligocronales, ¿no? Pero también a la vez hay que sacar suero. Entonces tú mandas suero y mandas el líquido cefalorraquídeo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si sale suero positivo y líquido cefalorraquídeo negativo, no es esclerosis múltiple. Si es suero positivo, bandas oligoclonales, por supuesto, ¿no? Bandas oligoclonales positivas en suero perdón, el líquido cefalorraquídeo solo, sí es esclerosis múltiple. Entonces tiene que ser porque si es en suero y en líquido cefalorraquídeo positivo, no es esclerosis múltiple. Puede ser otra enfermedad del colágeno. Hay muchas enfermedades que podrían salir positivas. Entonces se saca el líquido cefalorraquídeo, se saca plasma y se le manda ROE. Entonces ROE demora más o menos 15 días, es un examen un poquito caro.
Y bueno, y te da la respuesta, ¿no? Bandas oleocronales positivas más la resonancia magnética, entonces ustedes hacen ya el diagnóstico ya está el diagnóstico claro, más la clínica de esclerosis múltiple. No sé si está clara la respuesta. ¿Sí? ¿Estás conforme? Por favor, ¿podría repetirlo? Tengo que Ok. no. Líquido cefalorraquídeo positivo, ¿cierto? Líquido cefalorraquídeo Mira, positivo. tú al paciente le sacas líquido y le sacas plasma. O sea, le sacas LSR y le sacas plasma. Lo mandas a ROE. No estoy haciendo propaganda, pero bueno, es el único que conozco que hace. Al laboratorio lo mandas, ¿ya? Entonces, cuando es positivo en líquido cefalorraquídeo solo, es esclerosis múltiple. Cuando es positivo en plasma y no en líquido cefalorraquídeo, no es esclerosis múltiple. Cuando es positivo en plasma y en líquido cefalorraquídeo, en los dos, no es esclerosis múltiple. Tiene que ser positivo nada más que en LSR. Esa es la conclusión. Gracias, gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Les agradezco por la atención y bueno, eso sería toda la clase teórica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Ya, listo, gracias. Hasta luego.